Hola, ¿cómo están? Soy José María Ramón, soy profesor de la materia Epistemología o Filosofía de la Ciencia. Doy clases en distintas facultades en la Universidad Nacional de la Patagonia y también brindo cursos en otros lugares. Hoy queremos presentarte a través de este video breve de 3 o 4 minutos qué es lo que vas a ver a continuación. La enseñanza de la epistemología es un desafío siempre complejo para estudiantes de licenciatura. Enseñarle el pensamiento epistemológico del siglo XX es extenso y es complejo. Lo que habitualmente hacemos es dar clases que resuman a los autores principales, por ejemplo, Kuhn, Popper, Feyerabend, Lakatos, el Círculo de Viena, Toulmin, etcétera, Laudam, y luego darle a los estudiantes una brevísima selección de autores con pequeños capítulos o textos para que puedan leer como bibliografía obligatoria y algunos textos muy breves de 20 o 30 carillas donde otros autores describen el pensamiento de estos clásicos. Esta es la base, clases del profesor más alguna selección bibliográfica. Pero hoy, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer algo más, agregar un complemento, un refuerzo que de ninguna manera reemplaza la lectura de los textos, solo lo complementa. Y es lo que te voy a pasar a explicar ahora. Gracias a la inteligencia artificial podemos tomar los principales libros de cada uno de los autores, los 4 o 5 libros completos de Thomas Kuhn o de Feyerabend o de Popper, que son relevantes para este tema, y hacer síntesis en formato de audio y de podcast, que nos parece un formato liviano, entretenido, en el que en un breve lapso de 45 minutos a hora y media ofrecemos un audio resumen de uno de los libros de estos pensadores. Sumado todos estos audios en un paquete de 6 o 7 horas de audio, el estudiante universitario va a tener a disposición un formato liviano y atractivo donde se resume toda la obra del autor, lo que no podría ser abordado de otra manera porque requeriría leer miles de páginas. Esta es una manera que hemos encontrado para agregar marco, agregar contexto general del autor, mirando toda su obra y no solo lo que el docente, en mi caso, pueda aportarle en una clase específica de 2 o 3 horas. Por lo tanto, esperamos que estos audios te sirvan. Para hacerlo más nutritivo y más rico, le hemos agregado al audio video con imágenes del libro, del autor, con consignas, con palabras claves y otros insumos que podrás ir viendo como un complemento del audio que estás escuchando para hacerlo aún más rico. Esperamos te sirva este ciclo que hemos preparado con mucho esfuerzo y que, bueno, no estaba disponible en las redes y que creemos es un aporte original a la didáctica de la epistemología contemporánea. A disfrutarlo, a meternos en un marco mucho más amplio de los autores, a escuchar sus propuestas a lo largo del tiempo y siempre, siempre a leer y hacernos las preguntas claves de todo curso de epistemología. Chau, que la pasen bien y que lo disfruten. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el pensamiento de Imre Lakatos. Un pensador clave, sin duda. Exacto. Específicamente vamos a explorar el capítulo 1 de su obra Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales. Un texto fundamental, sí. La idea es desgranar un poco cómo entiende Lakatos esa relación, a veces compleja, ¿no?, entre la filosofía de la ciencia y la historia misma de la ciencia. Justo. Y fíjate que Lakatos parte de una idea muy potente, que él parafrasea de Kant. Ajá. Dice algo como: la filosofía de la ciencia sin la historia de la ciencia es vacía, la historia de la ciencia sin la filosofía de la ciencia es ciega. Uf, potente. O sea, se necesitan mutuamente. Totalmente. En este capítulo, Lakatos sostiene que la filosofía de la ciencia nos da metodologías normativas. Metodologías normativas. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, no son reglas para hacer descubrimientos, ojo. Son más bien criterios para evaluar las teorías científicas una vez que ya existen. Ah, ok. Funcionan como lógicas del descubrimiento, pero a posteriori. O si quieres, teorías de la racionalidad científica. Entendido. Entonces, estas metodologías nos sirven para mirar hacia atrás y decir, ¿esto fue racional o esto no? ¿Y cómo se conecta eso con escribir la historia? Precisamente. Ahí está el kit de la cuestión.
El historiador usa una de estas metodologías para reconstruir lo que Lakatos llama la historia interna. La historia interna. Sí, que sería el desarrollo racional, digamos, del conocimiento objetivo, visto a través del lente de esa metodología elegida. Y lo que no encaja en esa lógica. Eso es la historia externa. Ahí van los factores sociales, psicológicos, los errores irracionales, todo lo que la metodología no puede explicar como progreso racional. Ya veo. O sea que la filosofía que elijas te dice qué parte de la historia es la importante, la racional. Exacto. Y la demarcación entre interna y externa depende crucialmente de la metodología. Lakatos insiste mucho en que la historia interna es la principal, la que de verdad importa para entender la ciencia. Interesante, bueno, Lakatos analiza varias metodologías rivales, ¿no? ¿Podríamos empezar con el inductivismo? Dale, el inductivismo clásico, el más tradicional quizá, sostiene que solo aceptamos proposiciones basadas en hechos firmes. Hechos puros y duros. Algo así, o generalizaciones inductivas que se consideran infalibles a partir de esos hechos. Su ideal es el conocimiento probado, demostrado. Y su historia interna, entonces, sería buscar esos hechos y generalizaciones. Claro, para un historiador inductivista, la historia es descubrir hechos, como los de Kepler, y las leyes generales que surgen de ellos, como las de Newton, según esta visión. Pero tiene un problema, mencionabas. Sí, que no explica racionalmente por qué los científicos eligen estudiar ciertos hechos y no otros. Esa elección, bueno, queda fuera en la historia externa. Entiendo. Y luego está el convencionalismo. Suena distinto. Sí, bastante. El convencionalismo ve las teorías científicas más bien como sistemas de casillas, como marcos para organizar la información. Como herramientas. Exacto. Se aceptan por convención, no porque sean verdaderas en un sentido profundo. Se mantienen mientras sean útiles y, sobre todo, simples. Simples. Sí, la simplicidad es clave para ellos. El progreso es ir acumulando hechos comprobados dentro del sistema. Y los grandes cambios teóricos, como la revolución copernicana, se explican como un cambio a un sistema más simple. Ptolomeo era complejo, Copérnico más simple, listo. Pero de nuevo, explica por qué se elige un sistema u otro, o qué hechos mirar. No internamente. La elección de qué sistema es más simple o qué hechos incluir, bueno, eso también tiende a quedar fuera de la explicación puramente racional. Ok, parece un patrón. Y Popper, el falsacionismo viene a romper con esto, ¿no? Totalmente. Popper critica a los anteriores. Él propone que una teoría es científica, no si se prueba, sino si es falsable. Si se puede demostrar que es falsa. O al menos si se puede contrastar con enunciados básicos, que son observaciones aceptadas. También por convención, curiosamente. Y si predice hechos nuevos, mejor. ¿Y cómo avanza la ciencia para Popper? Rechazando teorías. Si una teoría choca con un enunciado básico aceptado, se rechaza. El historiador falsacionista busca teorías audaces, hipótesis arriesgadas y, sobre todo, experimentos cruciales negativos. Como el de Michelson-Morley, que mencionaste. Ese es el ejemplo paradigmático para ellos. Lo que no es falsable, la metafísica o las anomalías que no tumban la teoría de inmediato, quedan fuera de la historia interna racional. Bien, inductivismo, convencionalismo, falsacionismo. Y ahora llegamos a la propuesta de Lakatos. La metodología de los programas de investigación científica. Aquí está la clave. Aquí está, digamos, su gran contribución en este texto. Lakatos dice, olvidémonos de teorías aisladas. La unidad de análisis es importante, es el programa de investigación. Un programa. Como una línea de investigación a largo plazo. Algo así. Es una secuencia de teorías relacionadas. Y tiene dos partes fundamentales. Primero, un núcleo firme. El corazón del programa. Sí, las ideas centrales, los postulados básicos que los científicos que trabajan en ese programa deciden por convención no cuestionar. Lo protegen. ¿Y lo segundo? Una heurística positiva. Esto es fascinante. Es como un conjunto de instrucciones, de pistas, un plan sobre cómo desarrollar el programa. ¿Un plan para qué? Para modificar las hipótesis auxiliares, lo que Lakatos llama el cinturón protector, para poder enfrentar las anomalías,
los datos que no encajan y para generar nuevas predicciones. Todo esto protegiendo al núcleo firme. Ah, claro. Entonces las críticas o los datos anómalos no destruyen la teoría central de inmediato. Exacto. No como en el falsacionismo más ingenuo. Lakatos introduce la idea de programas progresivos y estancados. ¿Cómo se diferencian? Un programa es progresivo si su desarrollo teórico va por delante de los hechos, si predice fenómenos nuevos e inesperados que luego se comprueban, si la teoría guía al experimento. Y estancado es lo contrario, me imagino. Sí, es estancado o degenerativo si básicamente se dedica a hacer ajustes después de los hechos, para explicar cosas que ya se sabían, o si sus descubrimientos son más bien casuales, no guiados por su heurística positiva. ¿Y las revoluciones científicas? Ocurren cuando un programa progresivo logra superar y reemplazar a uno que se ha estancado de forma persistente. Esto suena, bueno, más realista, ¿no? Más cercano a cómo parece funcionar la ciencia. Muchos piensan que sí. Las falsaciones, las anomalías, no matan un programa al instante. Se registran, sí, pero la heurística positiva te dice cómo intentar capearlas. ¿Y los experimentos cruciales? Eso a la teoría. Y fíjate, reincorpora cosas como la metafísica del núcleo firme dentro de la historia interna, racional. Entonces, tenemos todas estas metodologías compitiendo. Inductivismo, convencionalismo, falsacionismo, programas de investigación. ¿Cómo decidimos cuál es la mejor filosofía de la ciencia? ¿Cómo las evalúa Lakatos? Ah, esta es la jugada maestra de Lakatos. Es casi una metametodología. Propone usar la propia historia de la ciencia como si fuera el tribunal que juzga las filosofías de la ciencia. La historia juzga la filosofía. ¿Cómo? Una metodología filosófica, como el falsacionismo o la de los programas de investigación, es mejor que otra si dos cosas pasan. Primero, si su reconstrucción racional, la historia interna que genera, se ajusta mejor a la historia real, sobre todo a los juicios de valor que la propia comunidad científica, la élite, dice Lakatos, ha hecho sobre qué era buena ciencia. Ok, ajuste con el pasado. Y segundo, y esto es muy importante, si la propia metodología vista ella misma como un programa de investigación pero historiográfico, es progresiva. ¿Progresiva en qué sentido? En el sentido de si logra anticipar nuevos descubrimientos históricos o reinterpretar de forma novedosa y fértil los juicios históricos ya conocidos sobre episodios científicos. Si nos ayuda a entender mejor la historia de la ciencia. Fascinante. Es darle la vuelta. La historia como test para las teorías sobre la ciencia. Esto, claro, nos deja con varias preguntas abiertas, ¿no? Definitivamente. Este texto de Lakatos invita a seguir pensando. Podríamos plantearnos, por ejemplo, A ver, primero, si la metodología que usamos define qué consideramos racional en la historia, ¿no caemos en una especie de círculo vicioso cuando usamos esa misma historia, ya interpretada, para decir cuál metodología es mejor? ¿Cómo se escapa de ahí? buena pregunta. ¿Qué más? Segundo, ¿es realmente tan nítida esa división entre historia interna, lo racional lógico, y la externa, lo social psicológico? En la práctica científica real, ¿no estarán esos factores mucho más entrelazados, mezclados? Sí, parece difícil separarlos tan tajantemente a veces. Y una tercera. Y tercero, pensando ya en la propuesta de Lakatos, si aceptamos los programas de investigación, ¿cómo decidimos objetivamente cuándo un programa está realmente estancado y hay que abandonarlo? Y no simplemente, pasando por una mala racha temporal antes de recuperarse y volver a ser progresivo. Es un juicio difícil. Sin duda. Excelentes preguntas para seguir reflexionando. La verdad es que el análisis de Lakatos da para mucho más. Totalmente. Lo curioso acá, y es lo que queremos explorar, es que Kuhn, que uno siempre piensa como el opuesto a Lakatos, acá encuentra puntos de contacto. Bastantes, de hecho, pero también, claro, mantiene sus críticas. Exacto. Kuhn arranca expresando eso, ¿no? Como una mezcla de admiración y sorpresa. Sorpresa al ver cuánta afinidad siente con las ideas de Lakatos en ese trabajo en particular, a pesar de usar palabras distintas y tener, diferencias de fondo sobre qué es la racionalidad científica. A ver, desglosemos eso. Kuhn marca varios paralelos.
Por ejemplo, dice que su idea de elección entre paradigmas, o sea, esas formas de hacer ciencia, Y... es muy similar a lo que Lakatos llama programas de investigación científica. Son como traducciones, dice Kuhn. Claro. Y también ve un parecido entre esos elementos que, dentro de un paradigma, no se cuestionan, Ajá. y el núcleo firme, el hardcore, de Lakatos. Eso que tenías que aceptar sí o sí para trabajar dentro del programa. Y la comparación sigue, ¿no? El estado estancado de un programa, en Lakatos, Sería como la etapa de crisis de Kuhn. Cuando el paradigma ya no responde, acumula problemas. Es interesante cómo Kuhn mismo subraya estas similitudes, casi diciendo, che, no estamos tan lejos. Pero bueno, acá viene el pero. Porque a pesar de todo esto, Kuhn le critica muy fuerte a Lakatos el uso que hace de los términos historia interna y externa. ¿Cuál es el problema ahí, según Kuhn? el tema es la definición. Kuhn dice que Lakatos define historia interna de una manera muy pero muy estrecha. ¿Estrecha cómo? ¿Qué deja afuera? Deja fuera muchas cosas que para un historiador son parte del asunto. La personalidad del científico, los errores que cometió, el contexto real del descubrimiento. Que no siempre es la reconstrucción lógica que se hace después. ¿Viste? Entiendo. Entonces, para Kuhn, la historia interna de Lakatos termina siendo casi sinónimo de historia racional, pero definida antes de mirar la historia. Definida por la propia filosofía de Lakatos. Ah, claro. O sea, primero decido qué es racional según mi teoría filosófica Exacto. y después busco en la historia los pedacitos que encajan con eso. Y lo demás, afuera, a la historia externa. Justamente, lo demás son condiciones externas o notas al pie. Y ahí Kuhn ve un peligro grande, la tautología. El riesgo de que la historia termine solo confirmando la filosofía que usaste para seleccionarla. Ese mismo. Si la historia solo puede decir sí a la metodología que la reconstruyó, ¿cómo puede la historia realmente poner a prueba o criticar esa metodología? Que es algo que el propio Lakatos dice que debería pasar. Ahí Kuhn ve una tensión fuerte en el proyecto de Lakatos. Y esto nos lleva directo al nudo gordiano, la racionalidad. Lakatos acusaba a Kuhn de describir los cambios de paradigma como algo irracional, casi como una conversión mística. ¿Qué dice Kuhn acá? Bueno, Kuhn rechaza esa etiqueta de plano. Argumenta que si Lakatos ve irracionalidad donde él describe cambios, es porque Lakatos está usando una idea de racionalidad ya hecha, demasiado rígida. O sea, no es que Kuhn defienda la irracionalidad. No, para nada. Lo que sugiere Kuhn es que ambos, en realidad, están tratando de modificar nuestra idea de qué es ser racional en ciencia. Quieren ajustarla a cómo la ciencia de verdad funcionó. Y de hecho Kuhn le señala a Lakatos, mira, vos mismo admitís que para adherir a un programa o cambiar a otro, no alcanza con pruebas lógicas o experimentos que falsen algo. Claro, Lakatos habla de la tenacidad, de la promesa del programa. Exacto. Y Kuhn interpreta eso, sobre todo el énfasis de Lakatos en un código de honor científico, como un reconocimiento, quizás implícito, del rol clave de los valores compartidos por la comunidad. ¿Te referís a valores como la simplicidad, la precisión, la coherencia? Esos mismos, que para Kuhn son santeales, son la base de cómo se toman decisiones colectivas en ciencia, aunque no funcionen como un algoritmo matemático. Son guías racionales, aunque su aplicación a un caso concreto pueda generar debate entre científicos igual de competentes. Qué interesante cómo Kuhn lee a Lakatos, ¿no? Le da vuelta al argumento sobre la racionalidad y encuentra puentes. Este comentario es denso, ¿eh? Y deja muchas preguntas abiertas. Totalmente. Podríamos plantear un par de preguntas epistemológicas que surgen de acá, para seguir pensando. Primero, si la filosofía que uno tiene inevitablemente moldea cómo reconstruimos la historia de la ciencia, ¿hasta qué punto puede esa historia testear o corregir la filosofía? ¿O estamos en un círculo del que no se sale? Buena pregunta. Segundo, ¿hay una línea clara y fija entre lo racional y lo irracional en ciencia? ¿O es algo que, como sugiere Kuhn, tenemos que ir redefiniendo a medida que entendemos mejor cómo funciona la ciencia en la práctica, con sus valores y contextos? Complejo. Y una tercera, quizás. Si los valores compartidos, simplicidad, fecundidad, etc., son la base racional para elegir teorías, pero aplicarlos puede llevar a científicos brillantes a conclusiones distintas,
¿qué nos dice eso sobre la objetividad? ¿Sobre la idea misma de progreso científico? Preguntas fundamentales, sin duda, que nacen directamente de este cruce entre dos gigantes del pensamiento sobre la ciencia. Nos invitan a seguir dándole vueltas a cómo conocemos y cómo avanza el conocimiento. Definitivamente. Y bueno, esto es solo un vistazo a la relación Kuhn-Lakatos y a una parte del pensamiento de Imre Lakatos. En concreto, nos vamos a centrar en la tercera contribución, la de Herbert Feigl, que se titula Programas de investigación e inducción. Y el meollo del asunto es un tema clásico, casi un dolor de cabeza filosófico, la inducción. O sea, ¿cómo justificamos ese salto de lo que ya vimos a lo que esperamos ver? Feigl entra fuerte en este debate, dialogando críticamente con Popper, con Lakatos, y defiende la inducción como algo, bueno, como algo esencial. Vamos a ver cómo lo hace. Exacto. De hecho, Feigl le planta cara sobre todo a la escuela de Popper. Su argumento es que, incluso para lo que proponía Lakatos, eso de evaluar si un programa científico progresa o se estanca, incluso para eso, dice Feigl, estamos usando inducción. Una inducción que él llama de segundo nivel. Inducción de segundo nivel. ¿A qué se refiere con eso? Pues básicamente a que apostamos por una metodología, por un programa de investigación, basándonos en cómo le ha ido en el pasado. O sea, extrapolamos su éxito pasado hacia el futuro. Es una forma de inducción sobre las propias reglas del juego científico. Ah, claro. Pero entonces, ¿no choca eso directamente con el problema de Hume? Ya sabes que, lógicamente, el pasado no garantiza el futuro. ¿Cómo se zafa Feigl de eso? Bueno, es que no intenta una prueba lógica. Hume ya dejó claro que eso era, digamos, imposible. Lo que Feigl propone es distinto. Es una justificación pragmática. Él la llama una vindicación. Pragmática. ¿En qué sentido? En el sentido de que es la apuesta más racional. Su argumento es como estratégico. Mira, tenemos observaciones, ¿no? Muestras del universo. Lo más racional, lo más práctico para poder seguir adelante y aprender es suponer que esas muestras son más o menos representativas. Suponerlo. Claro, porque piensa en la alternativa. Suponer que no son representativas. ¿De cuántas maneras podrían no serlo? Infinitas. Elegir una forma específica en que no lo son sería totalmente arbitrario. Así que apostar por la representatividad, aunque no tengamos certeza, es la única jugada no arbitraria. Es como decir, vamos a confiar, porque si no, nos quedamos parados. No, la opción más sensata. Para actuar, para investigar, ¿no? Justo eso. Es una apuesta para poder avanzar. Pero has dicho que se basa en observaciones. Y ahí Feigl introduce otro elemento importante. Las teorías de partida. Porque no observamos en un vacío, ¿verdad? Para nada. Ese es un punto crucial para Feigl. Nunca observamos desde cero. Siempre hay algo antes. Son supuestos, teorías previas, que digamos, iluminan lo que vemos, que guían nuestra experimentación. ¿Y qué tipo de teorías son esas? Pueden ser de todo tipo. A veces son teorías científicas muy bien establecidas, como la óptica cuando usamos un microscopio o un telescopio. Confiamos en esa teoría para interpretar lo que vemos. Otras veces son supuestos más básicos, del sentido común. El realismo, por ejemplo. Asumir que el laboratorio sigue ahí cuando cerramos la puerta, o que el objeto que estudiamos no cambia radicalmente de un minuto a otro sin causa. Ya veo. Son como el andamiaje necesario para empezar a construir. Exacto. Pero, y esto es importante, Feigl recalca que, aunque sean la base, no son dogmas intocables. Como buenos empiristas, dice él, debemos estar dispuestos a revisarlas. Si la evidencia empieza a chocar mucho con esos supuestos, pues habrá que cuestionarlos. Son hipótesis de trabajo al final. Muy interesante. Y para ilustrar el éxito de este enfoque, que incluye la inducción y estas teorías de partida, menciona ejemplos históricos, ¿no? Recuerdo que hablaba de Neptuno. Sí, exacto. O la estructura de los cristales confirmada por rayos X. Son ejemplos de predicciones sorprendentes que luego resultaron ser correctas basadas en teorías que funcionaban inductivamente. Y utiliza la palabra confirmación para estos casos, un término que a los popperianos, bueno, no les gustaba mucho. Preferían corroboración. Sí, Feigl lo reconoce. Está dispuesto a usar corroboración en el sentido popperiano de que una teoría ha resistido intentos de refutación. Pero le parece una palabra un poco oblicua, dice él, como demasiado indirecta o tímida para describir esos éxitos tan espectaculares.
Él prefiere confirmación porque siente que captura mejor ese momento de eureka, de acierto predictivo fuerte. Y esto, claro, abre un debate sobre cómo hablamos del éxito en la ciencia. ¿Es solo no fallar o es acertar de lleno? Entonces, si unimos todas las piezas, la justificación pragmática, el rol de las teorías de partida, la preferencia por la confirmación, ¿cuál dirías que es la conclusión final de Fagel sobre la inducción? Pues su conclusión es bastante firme. La inducción es indispensable. Es, en cierto modo, ineludible si queremos aprender de la experiencia. Toda inferencia que va de lo conocido a lo desconocido, que es la base del aprendizaje empírico, es fundamentalmente inductiva. ¿Y su justificación última? Es práctica, casi de sentido común sofisticado. Él lo reduce a principios como mira antes de saltar o si algo te ha funcionado repetidamente, sigue intentándolo por ahí. Adoptar la inducción, con todas sus limitaciones y su falta de garantía lógica, es la única alternativa racional que tenemos para no caer en un escepticismo radical que nos paralizaría. Queda claro. En resumen, Fagel no nos da una receta infalible para la verdad científica, Eso sería pedir demasiado. Pero sí nos ofrece una defensa muy articulada, muy robusta, de la inducción como una apuesta racional necesaria. Es como la herramienta fundamental, aunque imperfecta, que tiene la ciencia para avanzar. Y no solo para avanzar en conocimiento, sino incluso para evaluar sus propios métodos, como esa inducción de segundo nivel que mencionabas. Exactamente. Es una defensa matizada pero muy contundente. Y bueno, este análisis de Fagel nos deja con varias preguntas interesantes flotando en el aire, ¿no? Se me ocurren un par, para seguir pensando en esto, preguntas epistemológicas que surgen del texto. 1. La justificación pragmática de Fagel, esta idea de la apuesta racional. ¿Hasta qué punto resuelve de verdad el problema original de Hume sobre la confianza que podemos tener en nuestras predicciones? O simplemente, digamos, le da la vuelta al problema, enfocándolo desde la acción. Y 2. Si las teorías de partida son tan fundamentales, pero a la vez deben ser revisables, ¿qué criterios usamos en la ciencia real, en la práctica, para decidir cuándo un supuesto básico deja de ser una base fiable y hay que empezar a dudar de él seriamente? ¿Dónde está esa línea? Preguntas profundas, sin duda. Tocan los cimientos de cómo construimos y validamos el conocimiento científico. Seguiremos explorando estas tensiones y debates que se encuentran en Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales. Sí, una pregunta clave. ¿Puede la propia historia de la ciencia servir como el juez definitivo para decidir qué metodología científica, qué manera de hacer ciencia es la mejor? Exacto. Y para analizarlo, nos vamos a centrar en un texto muy interesante. Sí, vamos a comentar el capítulo 4, que se titula ¿Se puede utilizar la historia de la ciencia para decidir entre metodologías rivales? Sí, es de Richard J. Hall. Y forma parte de una obra colectiva muy influyente, ¿verdad? Eso es, Historia de la Ciencia y sus reconstrucciones racionales, editada por Imre Lakatos y otros. Una obra de referencia, sin duda. Y es Lakatos precisamente quien lanza esta idea tan potente, la de que la historia funciona como una especie de tribunal. Ajá. Él sugiere que deberíamos preferir la metodología, ya sea el inductivismo, el falsacionismo de Popper o sus propios programas de investigación, que consiga, digamos, reconstruir como racional la mayor parte posible de lo que realmente pasó en la historia de la ciencia. La historia interna, como él la llama. Exactamente. Y Hall, en este capítulo que comentamos, pone esa idea bajo la lupa. La analiza con mucho detalle. Y parece que no sale muy bien parada. Pues, Hall le pone serias objeciones. Cuestiona dos cosas fundamentales. Primero, si realmente podemos aplicar ese criterio en la práctica. ¿vale? Y segundo, si el criterio en sí mismo es el adecuado, incluso si pudiéramos aplicarlo. Vamos a desgranar un poco estos argumentos. Perfecto. Empecemos por la primera duda, la de la aplicabilidad. ¿Cuál es el problema que ve Hall? Bueno, el primer gran escollo, según Hall, es la dificultad, casi insuperable, diría yo, de trazar una línea nítida, clara, entre lo que es historia interna, lo que la metodología explica como racional, y la historia externa. Lo externo serían las influencias sociales, psicológicas, ese tipo de cosas. Eso es. Factores que la metodología en sí no contempla como parte de la lógica científica.
Hall duda que las metodologías que tenemos, piensa en los programas de Lakatos o en el inductivismo más formal tipo Carnap, realmente permitan hacer esa separación de forma objetiva en casos históricos reales. A ver, podríamos verlo con un ejemplo. Quizás con la propia metodología de Lakatos. Claro. Con Lakatos surge una pregunta peliaguda. ¿Cuánto tiempo es racional que un científico siga trabajando en un programa de investigación que parece estancado, que no da nuevos frutos? Buena pregunta. Lakatos, no da una regla fija. Dice que depende de la heurística positiva, pero al final lo deja un poco en el aire. Hall critica que Lakatos lo acabe fiando a la honestidad del científico, al reconocer los riesgos. Pero Hall dice que eso no es lo mismo. Exacto. Para Hall, racionalidad y honestidad son cosas distintas. Y sin una regla más o menos clara, ¿cómo podemos juzgar desde hoy si la decisión de un científico del siglo XVII de seguir con una idea fue racional, según Lakatos, o fue, digamos, obstinación o influencia externa? Se vuelve muy borroso. Entiendo. La línea se difumina mucho. Y con otras metodologías. Has mencionado el inductivismo de Carnap. Pues Hall señala que la cosa es quizás aún más complicada. Aplicar la lógica inductiva formal de Carnap a episodios históricos exigiría saber con precisión qué buscaban exactamente los científicos, sus funciones de utilidad, diríamos técnicamente, y cómo valoraban cada evidencia. Eso suena imposible para casos históricos. Prácticamente. Dada la complejidad de las teorías reales y la falta de datos sobre las motivaciones íntimas de los científicos del pasado, Hall lo ve inviable. Y añade otra capa de dificultad. ¿Juzgamos su racionalidad con sus criterios y objetivos o con los nuestros actuales sobre qué es la ciencia? Claro, porque ni siquiera hoy estamos todos de acuerdo en cuáles son los objetivos últimos de la ciencia. Exacto. Es un problema añadido. Vale, entonces, si no podemos trazar bien esa línea entre lo interno y lo externo para ninguna metodología, el criterio de Lakatos de maximizar la historia interna se queda un poco en el aire, ¿no? Parece inaplicable en la práctica. Esa es la primera gran crítica de Hall, sí. Una crítica a la viabilidad del proyecto de Lakatos. Pero, como decíamos, Hall va más allá. Ah, cierto. Cuestiona el criterio mismo. Sí. Incluso si pudiéramos aplicarlo, es realmente un buen criterio. ¿Por qué no iba a serlo? A priori, parece razonable querer una metodología que explique la mayor parte de la ciencia como algo lógico, racional. Ya. Pero Hall nos advierte de un peligro. ¿Y si una metodología explica demasiado como racional? ¿Cómo que demasiado? Pon un ejemplo hipotético, pero muy gráfico. Imagina una metodología que dijera que cualquier cosa que apoye el gobierno es científicamente racional. Hombre, eso sería absurdo. Claro. Piensa en casos históricos reales, como el de Lysenko en la genética soviética, que fue un desastre científico, pero tuvo apoyo político. Una metodología así podría explicar ese episodio como interno, como racional según sus propios términos, pero sería una metodología inaceptable. Entiendo. Maximizar la historia explicada como racional no puede ser el único objetivo. Podríamos acabar justificando mala ciencia. Exactamente. No podemos aceptar sin más la metodología que más abarque. Hay que mirar también qué es lo que considerar racional. Vaya. Entonces, si la historia no es ese juez infalible que Lakatos proponía, ¿qué nos queda? ¿Qué sugiere Hall como alternativa? Pues Hall propone algo más, dialéctico, digamos, una relación de ajuste mutuo. Ajuste mutuo. Sí, parecido a lo que Nelson Goodman sugirió para la lógica y las inferencias que hacemos. La idea es que la práctica histórica de los buenos científicos puede servir para cuestionar reglas metodológicas abstractas que parezcan poco realistas o que condenen prácticas exitosas. Vale, la práctica informa a la teoría. Eso. Y, a la vez, una buena teoría metodológica nos da criterios para criticar prácticas científicas que consideremos deficientes, ya sean históricas o actuales. No es que la historia juzgue a la metodología de forma unilateral. Sino que hay una especie de diálogo, de tensión constante entre ambas. Exacto. Una interacción, una crítica recíproca. Y lo curioso es que Hall señala que el propio Lakatos, hacia el final de su propio texto en esa misma obra colectiva, parece admitir algo parecido. Interesante. Entonces, resumiendo el análisis de Hall, la idea de usar la historia como árbitro final es atractiva, sí, pero tropieza con dos grandes obstáculos. Eso es. Primero, la dificultad práctica de separar historia interna y externa.
Y segundo, el problema conceptual de que maximizar la racionalidad histórica podría llevarnos a aceptar metodologías indeseables. Así que la relación entre cómo se ha hecho la ciencia, historia, y cómo creemos que debería hacerse, filosofía, metodología, es más compleja. Mucho más. Parece más bien una de ajuste continuo, de crítica mutua. Una danza, como decías antes, más que un juicio. Y esto, claro, nos deja con preguntas importantes sobre la mesa, para seguir pensando. Desde luego. Por ejemplo, una que se me ocurre. Si las metodologías tienen tantos problemas para delimitar qué fue racional en el pasado, ¿qué tipo de guía normativa real pueden ofrecer a los científicos que trabajan hoy? Esa es una pregunta crucial. Y otra relacionada. ¿Cómo equilibramos el respeto por la ciencia real, la histórica, con la necesidad de tener criterios para criticarla, para mejorarla, sin caer ni en el relativismo de todo vale, ni en un dogmatismo filosófico que ignore la práctica? Difícil equilibrio. Y quizá la más profunda de todas, ¿no? ¿Tiene sentido buscar una única racionalidad científica, válida para toda época y disciplina, que nos sirva de vara de medir universal? ¿O la racionalidad es algo más contextual, más histórico quizás? Son las grandes preguntas que este debate entre Lakatos, Hale y otros pone sobre el tapete. Cuestiones abiertas y fundamentales. Pues sí. Y para quienes sientan curiosidad y quieran profundizar más en estas ideas, en cómo podría responder Lakatos o qué dicen otros filósofos en esta misma línea. Hablamos del capítulo 5, la crítica interteórica y el desarrollo de la ciencia, de Noreta Koertke. Este capítulo es parte de una compilación muy importante, Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Un simposio con figuras como Lakatos, Kuhn, pesos pesados. Y nuestra idea hoy es desmenuzar el argumento central de Koertke sobre cómo avanza la ciencia, sobre todo su diálogo crítico con Lakatos. Exacto. Koertke nos dice básicamente, ojo, no miremos solo cómo evoluciona una teoría o programa por sí solo. Eso es lo que hacía mucho Lakatos, ¿no? Ver la evolución interna. Ella dice que los cambios de verdad, los profundos, muchas veces vienen del choque, de la crítica entre programas distintos. A ver, recapitulemos un poco lo de Lakatos para tenerlo fresco. Él hablaba de programas de investigación científica. Tenían un núcleo firme, ¿no? Ideas que no se tocan. Y luego estaba la heurística negativa, como un escudo. Si algo falla, ajústalo de afuera, no el núcleo. Y la heurística positiva, que era como la guía para seguir investigando y prediciendo cosas nuevas. Koertke ya que parte de ahí, pero ¿dónde le encuentra el pero? Bueno, la crítica fundamental es que el modelo de Lakatos es, digamos, muy monoteórico. Se fija demasiado en cómo un programa se defiende solito, cómo genera predicciones, si va bien, progresivo o mal, degenerativo. Koertke cree que eso explica ciertas etapas, sí, pero se queda corto para los cambios más radicales, ¿entiendes? Donde no solo ajustas, sino que nace algo nuevo. Vale, entiendo. Crítica ese enfoque en una sola línea de pensamiento, por así decirlo. Pero uno podría pensar que así funciona la ciencia a veces, ¿no? Mejorando un modelo poco a poco. ¿Qué es lo que se pierde ahí según Koertke? ¿O qué añade ella? Justo. Ella propone lo que llama el modelo del ascenso dialéctico. La idea central es que los avances más potentes, más transformadores, ocurren cuando dos programas rivales chocan. Y a menudo son programas que ella llama cuasi complementarios. Cuasi complementarios. ¿Qué significa eso? Que tal vez explican cosas distintas o dominios parecidos pero no idénticos, pero lo importante es que sus ideas de base, sus núcleos, son incompatibles. Chocan en lo fundamental. Ajá. Y la resolución de esa tensión, ojo, no es simplemente que uno gana y el otro pierde. No siempre. Lo que muchas veces surge es una teoría nueva, una síntesis que agarra cosas válidas de los dos anteriores, las corrige, las une bajo principios más profundos y, clave esto, explica más que lo que explicaban los dos por separado. Fascinante. Y aquí es donde entra el ejemplo histórico que usa Koertke, que es, potentísimo. La tensión en los años 20 entre la teoría cuántica de Bohr y la teoría química de G.N.L. Lewis sobre el enlace, el par de electrones. ¿Cómo fue eso? Exactamente. Fíjate, por un lado tenías a Bohr y su gente explicando los espectros de los átomos. Electrones en órbitas, saltando, emitiendo luz.
Un programa que predecía nuevas líneas espectrales, o sea, progresivo en términos de Lakatos, por un tiempo al menos. Claro, funcionaba para la física atómica. Pero por otro lado estaba Lewis, un químico. Él quería entender cómo se unen los átomos para formar moléculas, la base de la química. Y para eso proponía un átomo más quieto, más geométrico, con electrones que formaban pares fijos entre átomos. O sea, dos imágenes del átomo totalmente distintas. Una dinámica para la física, una estática para la química. Incompatibles. El propio Lewis se dio cuenta de eso, ¿no? Como que la física y la química necesitaban átomos diferentes, en ese momento. Entonces, ¿cómo se resolvió esto según el modelo de Korche? ¿Dónde está el ascenso dialéctico? Pues la síntesis llegó con la nueva mecánica cuántica, la mecánica ondulatoria. Schrödinger, Heitler, London. Esta nueva teoría no solo superó a la vieja cuántica de Bohr, pudo explicar más cosas como la intensidad de las líneas espectrales que Bohr no podía, sino que, y esto es lo crucial para Kortege, también dio una base teórica mucho más sólida y corregida al modelo de enlace de Lewis. Ah, o sea, unificó las dos visiones. Exacto. Pudo explicar por qué los electrones se comportaban de una manera en el átomo aislado, más como veía Bohr, y de otra al formar enlaces, más como intuía Lewis. Unificó física y química a un nivel que ninguna de las dos teorías anteriores podía ni soñar por separado. Eso es el ascenso dialéctico en acción. Clarísimo. Entonces, la moraleja que saca Cortier es que si solo te fijas en si tu propio programa es progresivo internamente, como sugería Lakatos, te puedes perder una fuente vital de progreso. La crítica que viene de afuera, de teorías rivales. Esa fricción, esa incompatibilidad, es lo que genera problemas profundos cuya solución lleva a síntesis más potentes. Y ella incluso llega a decir que los criterios de Lakatos podrían ser un poco laxos, ¿no? Que podrían hacer parecer progresivo a un programa medio débil si justo opera una predicción aislada. Justamente. El punto de Kortege es valorar ese pluralismo, esa confrontación. Es un motor de avance muy potente. Y nos deja con tarea para pensar, ¿no?, sobre cómo funciona realmente la ciencia. Podríamos plantearnos, por ejemplo, primero, Kortege menciona de pasada la inconmensurabilidad. Esa idea de que teorías muy distintas usan lenguajes tan diferentes que es difícil compararlas. ¿Qué tan real es esa barrera en la historia? ¿Impide de verdad la crítica interteórica que ella describe? Buena pregunta. Segundo, si este ascenso dialéctico por confrontación es tan importante, ¿qué cosas en la propia comunidad científica, sociales, institucionales, ayudan a que ocurra? ¿O qué cosas lo frenan? Interesante. Y tercero, ¿cómo podemos distinguir mejor entre un programa que tiene problemas, pero es genuinamente prometedor, y uno que solo se mantiene vivo artificialmente? Quizás combinando el enfoque interno de Lakatos con el externo de Kortege. Excelentes preguntas, la verdad. Nos dejan pensando. Al final, Kortege nos recuerda algo fundamental. La ciencia no solo avanza puliendo lo que ya tenemos. A veces los saltos más grandes vienen de chocar, de dialogar, incluso de pelear con ideas que parecen totalmente opuestas. Y este análisis de Kortege es solo una muestra de la riqueza que hay en esa compilación. Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Es la introducción a su respuesta a las críticas. Esto es parte, si no me equivoco, del capítulo 6 de Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Exacto, de esa obra fundamental. Y bueno, la idea es desentrañar un poco cómo Lakatos intenta aquí aclarar su visión, ¿no? Frente a cómo lo estaban interpretando. Había un punto que él sentía que no había quedado claro. Justamente, parecía sentir una urgencia por recalcar algo sobre su metodología, la de los programas de investigación científica. ¿Y cuál era ese punto? ¿Qué era eso tan vital que necesitaba, digamos, poner sobre la mesa con más fuerza? Pues mira, lo fundamental, y lo dice casi como una advertencia, es que su metodología sirve para evaluar programas de investigación científica después de que ocurrieron. O sea, es retrospectiva. Ah, entiendo. No es, y él insiste mucho en esto, no es un manual de instrucciones para el científico que está trabajando ahora. No le dice cómo inventar teorías, ni qué programa elegir hoy. Claro. O sea, que explica por qué la teoría de Einstein fue, bueno, racionalmente preferible a la de Newton, pero mirándolo desde ahora, no. Exacto, mirando la historia.
pero no le está diciendo a un físico actual, oye, tienes que trabajar sí o sí en el programa de Einstein. Separa el juicio histórico de, digamos, la receta para el futuro. Precisamente, es una distinción que él considera crucial. Una cosa es la lógica de la evaluación, la lógica histórica, y otra muy distinta es la psicología o la heurística del descubrimiento. ¿Cómo se le ocurren las ideas a la gente? Y en cuanto a consejos prácticos, ¿da alguno? Porque si no es un manual. Muy pocos, la verdad. Es muy cauto. Apenas sugiere, mantener un registro público, honesto, de cómo se van evaluando los programas, qué anomalías tienen, sus contradicciones internas. Transparencia, digamos. Eso. Y, muy importante, liberarse de reglas metodológicas demasiado simplistas, como un falsacionismo ingenuo de, si algo falla, tíralo todo. Eso lo critica fuerte. Claro. Y aquí es donde se pone, para mí, realmente interesante. Menciona que un programa puede progresar incluso entre un océano de anomalías. Eso suena fuerte. ¿Cómo se come eso? Sí, es una de sus ideas más características y a veces más polémicas. ¿Verdad? Porque uno piensa, si hay muchas fallas, la teoría no sirve. Bueno, para Lakatos lo fascinante es que el progreso se mide de otra manera. Se mide por la capacidad del programa para generar predicciones nuevas. Predicciones que luego se confirman. Ajá. Nuevos descubrimientos, digamos. Exacto. Que te permita descubrir cosas que no esperabas, y en eso un programa puede estar superando a sus rivales. Ahora, las anomalías, los problemas sin resolver, siempre existen. En todos los programas. Siempre hay cabos sueltos. Claro. Son importantes, sí, estimulan la investigación, son desafíos, pero no son el criterio único ni definitivo para decir este programa ya no sirve, está estancado. O sea, un programa puede tener un montón de problemas pendientes. Nacional y progresiva que hay en ese momento histórico. Incluso dice que un programa que parece estancado podría, con ingenio, recuperarse y volver a ser progresivo. Fascinante, de verdad. Ahora, hay otro concepto que introduce o refuerza aquí. Su instrumentalismo metodológico. ¿Qué quiere decir con eso? Suena un poco técnico. Sí, pero la idea es potente. Lakatos sugiere que deberíamos tratar los centros firmes de los programas, esas ideas nucleares, ¿no? Como la selección natural para Darwin o el núcleo atómico para la física nuclear. Las ideas base. Esas, pues sugiere tratarlas como si fueran probablemente falsas, en un sentido literal, último. Falsas. Pero entonces, Ojo. Esto no significa que no sirvan, al contrario. Son como constructos, casi ficciones, pero metodológicamente muy poderosas. Su valor está en su capacidad para guiar la investigación, para generar hipótesis, para aumentar nuestro conocimiento empírico. son herramientas. Herramientas. Pero, ¿qué pasa con la verdad? Si partimos de que lo central es probablemente falso, ¿no estamos renunciando a buscar la verdad en la ciencia? Eso choca con la idea del realismo científico. Lakatos diría que no necesariamente. Él se consideraba realista, curiosamente. Su visión es más sutil, creo yo. A ver, A nivel metodológico, cuando hacemos ciencia, actuamos como instrumentalistas. Usamos las teorías como herramientas para predecir, explicar, sin obsesionarnos con si son la verdad última y literal. ok, como herramientas. Pero a nivel filosófico, él cree que la historia de la ciencia, con esa sucesión de programas progresivos, donde uno supera al anterior en poder explicativo, predictivo, esa sucesión sí nos acerca a teorías con mayor verosimilitud. Verosimilitud, más cercanas a la verdad. Exacto, como si estuviéramos dibujando mapas cada vez más precisos de un territorio enorme y complejo. La verdad absoluta quizás sea inalcanzable, pero nos acercamos, y el camino hacia esa verdad pasa necesariamente por estas falsedades sutiles que vamos refinando. Entiendo. La creencia del científico en que su teoría es verdadera ayuda, ¿no? Psicológicamente. Claro, es vital para la motivación, para el trabajo duro, pero eso es distinto de la evaluación objetiva del progreso del programa. Son dos cosas diferentes. Clarísimo. Entonces, para ir resumiendo, la propuesta de Lakatos en esta introducción es ofrecer criterios para juzgar el progreso científico pasado, evaluar racionalmente la historia. Exacto.
Y separar muy bien esa evaluación histórica de cualquier intento de dar recetas para la ciencia actual o futura. Y reconociendo ese papel crucial pero instrumental de las ideas centrales de los programas. Justamente. Y como toda buena filosofía, nos deja con tarea para la casa, ¿no? Con preguntas abiertas. Sí, eso es lo bueno. ¿Qué preguntas nos deja este texto sobre la mesa? Bueno, yo creo que surgen varias cuestiones epistemológicas importantes. Por ejemplo, 1. Si aceptamos tratar los centros firmes como probablemente falsos, aunque útiles, ¿qué significa realmente conocer en ciencia? ¿Conocemos herramientas eficaces o descripciones verdaderas del mundo? ¿O ambas cosas de alguna manera? Buena pregunta. Otra. 2. Al separar tan radicalmente la evaluación histórica de la guía para la investigación actual, ¿qué implicaciones tiene eso para cómo enseñamos ciencia? ¿Deberíamos centrarnos más en analizar el pasado o en las estrategias para descubrir hoy? Interesante dilema pedagógico. Y una tercera. 3. Y esta es muy práctica. Si un programa estancado siempre tiene la posibilidad teórica de revivir, ¿cómo se toman decisiones racionales sobre qué investigar? ¿Cómo decidimos dónde poner los recursos, el dinero, el esfuerzo? ¿Cuándo es racional decir, hasta aquí llegamos con una línea de investigación? Preguntas profundas sin duda. Nos dan mucho para seguir pensando. La visión del Lakatos sobre cómo funciona la ciencia es compleja, llena de matices. Definitivamente. Hay mucho más para explorar en su obra. Y eso haremos. Esperamos continuar desentrañando otras ideas del Lakatos en futuras exploraciones. Así que bueno, gracias por acompañarnos hoy. Gracias.